Y ahora es turno de una de nuestras tres mesas, de la primera de nuestras mesas. Está moderada por Marta Fernández Guadaño, muy querida además, directora de Gastroeconomy, Premio Nacional, flamante Premio Nacional de Gastronomía a la mejor publicación digital, gran conocedora. Marta, te invito a subir junto a las personas que van a compartir contigo, Ángel Madrona Rubio, ICG Software, José Analija, Restaurante Nerúa y Juan Ignacio Díaz, de marcasderestauración.es. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Así me das con el pie. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa. La verdad es que, muy interesante y yo creo que puede ser muy fructífero. Tenemos poquito tiempo, un montón de temas que plantear. Es verdad que el punto de partida es tecnologías dentro del restaurante, el eje de la mesa redonda, con la idea de ver cómo esas tecnologías in situ dentro del restaurante pueden mejorar la experiencia del usuario. Después de haber escuchado a Ferran y a Diego, creo que tenemos ya muchas ideas en la cabeza. Ojalá podamos salir hoy con la cabeza más ordenada, ¿no? Como Ferran nos pedía, entender todo el proceso para ver cómo afrontamos el futuro. Y en este caso, en esta mesa redonda, tenemos la suerte de tener tres enfoques muy diferentes, tres visiones diferentes. Por un lado, el caso de José Analija, de Nerúa, un chef gestor. Por otro lado, Ángel Madrona, gerente de ICG Software, que nos dará la visión de un proveedor de software que uno de los ámbitos principales en los que trabaja es la hostelería. Y por otro lado, Juan Ignacio Vidar, que nos puede dar la visión de la restauración desde el lado del colectivo de la restauración organizada, como secretario general de la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración. Yo les voy a pedir a cada uno que en un minuto más o menos expliquen qué es lo que hacen, de dónde vienen, para que les pongáis en contexto y luego ya empezaremos con algunas preguntas. Si quieres, Juan Ignacio, por ejemplo. Bueno, venga. pues es un honor compartir con gente que tiene mucha más experiencia que yo en el mundo de la restauración, pues una mesa como esta. Yo soy el burócrata de aquí, ¿no? Porque al final una asociación empresarial, pues todo el mundo tiene esa imagen del burócrata ese que está tratando con los políticos, que es lo que normalmente me toca hacer, pero como asociación, en su momento tuvimos que dar de comer a 300.000 personas durante la Jornada Mundial de la Juventud y tener que diseñar también pues, una oferta gastronómica para todo eso. O sea, que me tocó dirigir ese proyecto en un momento dado, con lo cual alguna experiencia sobre restauración también tengo. ¿Y qué cosas estamos haciendo en la asociación para esos 30 segundos en temas tecnológicos y de innovación? Pues tenemos un comité de innovación que preside el director general de Telepizza y con el cual estamos haciendo muchas cosas para realmente traer a todas nuestras empresas todos los aspectos de tecnología, ¿no? Hemos estado pues, en Facebook, en LinkedIn, visitando otras plataformas de cara a poder suministrar a todos nuestros socios es hacia dónde va y hacia dónde se puede dirigir este sector. Aparte, pues organizamos diferentes foros como el Barcelona Restauración Summit o dentro del HIP, que llevamos nosotros, ya sería nuestra novena, el HIP va por la segunda, nosotros vamos por la 9ª edición, nuestro Restaurant Trends, que trata de hablar de tendencias y este año pues traeremos más ponentes internacionales para darle un objetivo y dar otro de nuestros puntos de vista, dar conocimiento y transmitir conocimiento del sector, ¿no? De este sector organizado que todos sabéis, datos, suponemos el 0,56% del Producto Interior Bruto, más de 150.000 trabajadores y que pues, es el sector que puede generar también, al igual que los grandes cocineros, mucho y más desde el punto de vista, a lo mejor, en esta ocasión de servicio, para este sector y darle también ese futuro. Ángel, en vuestro caso, explica un poco la empresa. Bueno, antes hablábamos de historia. Buenos días a todos, es un honor. Antes hablábamos de historia. ICG nace en 1985, hace 32 años, de la mano de nuestro presidente Andreu Pi. Por lo tanto, esto quiere decir que hemos vivido toda esta fase de digitalización y de incorporar las tecnologías y las nuevas tecnologías en el sector de la restauración. Entonces, desde siempre, nosotros, los TPVs que hemos enseñado antes, que habéis enseñado en una foto que ha enseñado Diego, pues nosotros fabricábamos este tipo de TPVs. Pero desde siempre hemos tenido una vocación y dentro de nuestro ADN de la innovación. Entonces, el producto que más cambió, la tecnología dentro del restaurante fue que en 1994, hace 23 años hablo, lanzamos al mercado la primera solución gráfica y táctil para restaurantes del mundo.
Entonces, esto quiere decir que hoy en día que no pensamos en una solución que no sea táctil, porque tenemos los smartphones y tenemos las tablets, por lo tanto, esto quiere decir que somos la empresa en este sentido más copiada del mundo por el hecho de que fuimos los primeros. Actualmente estamos presentes en más de 70 países, tenemos decenas de miles de restaurantes que utilizan nuestros productos y, bueno, quiero decir, es un producto muy consolidado que después podremos explicar un poquito con detalle. José, tú al frente de Nerúa, restaurante de Guggenheim. Bueno, yo soy la parte infiltrada aquí, soy cocinero y la realidad es que me encargo más de la parte creativa y la parte humana de lo que es el restaurante, que es un trabajo pues muy complejo en el día a día y que en el fondo pues enseña muchas cosas, ¿no? Es la relación entre tu equipo, entre lo que quieres construir a través de tus ideas, tu filosofía y la relación con el cliente, ¿no? Y cómo todo eso llevarlo pues a diferentes estadios, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo que puedo aportar aquí es un poco la visión del día a día de lo que pasa, cómo se vive todo este mundo, que es un mundo muy nuevo para todos nosotros en la alta restauración y cómo nos formamos nosotros para poder entender todo esto y sacarle el mayor partido posible, ¿no? Cuando preparábamos el guión para esta mesa redonda, intentábamos ver qué funciones podía haber dentro de un restaurante que estuvieran sometidas a esa digitalización. Es verdad que creemos que es como un listado interminable, porque de hecho, bueno, Ferran ha planteado un poco cómo era esa experiencia, incluso desde mucho antes de que el cliente llegue al restaurante. En el caso más básico de la digitalización de un negocio de hostelería, ahí tendríamos que tener en cuenta que está tanto un negocio como el de Josian, como cualquier concepto de restauración colectiva, concepto moderno casual, bar de tapas, tendríamos que tener en cuenta que software es necesario. Y ahí entra de todo. Y es lo que, Ángel, quizás puedes intentar aclararlo para gente que está aquí, que quizás hay gente que ya está en modelos muy avanzados, pero también hay gente que tiene el software más básico y, bueno, me imagino que llega desde la gestión interna de aprovisionamiento de materias primas hasta la experiencia final de yéndose ya al cliente del restaurante a posteriori. Sí, sí, de hecho estamos hablando de la restauración 4.0, pero todavía falta mucho camino por hacer en el sector de la restauración, ¿no? Nosotros diferenciamos lo que es el front office de lo que es el back office y como front office pues hablamos de lo que sería la operativa de venta dentro de un establecimiento y cómo mejorar la experiencia de usuario dentro del propio establecimiento. Entonces, a partir de aquí, pues utilizamos pantallas táctiles, utilizamos la huella dactilar para identificación de los empleados, los tablets, que es una cosa muy frecuente ya, los tablets para tomar nota directamente desde las mesas y enviar la cocina. Estos tablets pueden ser, digamos, que los lleven los camareros, que es lo más habitual, pero también pueden haber tablets donde el propio cliente ya interacciona con los diferentes tipos de producto. En sitios turísticos, además, puede interaccionar en su propio idioma, viendo los alérgenos, la composición del plato, las fotografías, para tener una forma más fácil de conocer el producto que va a solicitar. Todo esto llega a cocina. Ya no solo hablamos de impresoras de cocina como en el pasado, sino que ahora lo que se utilizan son pantallas táctiles para que sean interactivas, para que en el pase se pueda interaccionar con las diferentes situaciones en cocina y después toda la parte de lo que es la fidelización de cliente, que también está integrada en todo lo que son promociones, en conocer las preferencias de los clientes, ¿no? Todo esto englobaría lo que es el front office, ¿no? Básicamente. Juan Ignacio, anoche, bueno, estuvimos conociéndonos y cenando, ¿no? Y nos estabas contando durante la cena un montón de claves que al final ya no solamente es el presente, sino un poco con una visión futurista, diríamos, de toda la digitalización de la gastronomía, del sector hostelero. Y decías que quizás nos podías dar unas cuantas claves para que a la gente le suene, aunque luego ya hablemos incluso de cosas más sofisticadas como la biogenética, que tú me lo decías ayer, y bueno, nos sonaba chino a varios. Cuando estamos hablando, al final, estamos viviendo... Yo lo planteo es, imaginaros que estáis en 1850 o 1830 y cuando se hizo la revolución industrial, ¿no? Es que estamos viviendo esa época. Entonces, realmente, lo que tiene que ser es que la tecnología tiene que servirnos para mejorar y que realmente el cliente tenga esa experiencia mejor. Y eso es lo que creo que es lo que todavía no sabemos y cuando dicen ¿cuál será el restaurante del futuro? Yo creo que nadie en este momento lo sabe, porque la transformación va a ser tan grande, aunque vaya tan lento, pero como muy bien decía Ferran al principio, va a ser exponencial y está siendo exponencial. Entonces, lo que hoy nos parece
lo que hoy nos parecía una cosa muy sencilla va a ir muy rápido. Ahí tenemos cuestiones que tenemos medioambientalmente, pues también es uno de los valores que nos está pidiendo tanto los millennials como la generación Z. Por decir cuestiones, ahí vamos a poder trabajar mejor el food waste, pues ya hay directamente apps que se están dedicando a hacer todo esto, ¿no? O vamos a mejorar también nuestro medio ambiente utilizando acumuladores, porque hasta ahora la energía la producía Iberdrola, ahora la podemos producir nosotros. Eso también va a cambiar la manera de esto. En todo lo que se refiere al gran issue, que también, como damos de comer, la obesidad es un elemento que nos tiene que preocupar como elemento. Ahí pues vamos a tener, yo creo, esto de la biogenética, pues todo el mundo ya ahora puede saber sus genes automáticamente y de eso nos va a decir qué nos conviene comer y qué no nos conviene comer. Luego, como todo, en ocio nos dediquemos, pero en el momento de convenience podemos controlar mucho mejor. Y eso va a influir mucho a la hora de hacer nuevos platos, ¿no? También, ahí estábamos hablando ayer del Watson, ¿no? El ordenador Watson de IBM, que ha hecho 1.000 millones de recetas organolépticamente factibles, ¿no? Todo esto yo creo que va a hacer y va a revolucionar mucho nuestro sector. No el papel del cocinero, sino el cocinero. También hay otras herramientas tecnológicas en lo que es la cocina y productividad que podría ser la maduración, ¿no? El punto de acidez de la fruta o de las hortalizas, toda esta cuestión que también influye en las salsas y en la manera de cocción, pues también va a ser elementos, ¿no? Hay mucho que va a cambiar. Y en el servicio, pues tenemos muchísimas aplicaciones. El principal problema que en el 2005 señalaba un estudio del Ministerio de Agricultura era el momento del pago. Ese es el punto de más estrés que indicaba sobre el consumidor. Hoy por hoy está solucionado. Lo puedes hacer directamente desde tu casa y haber pagado y haber decidido todo. Esto bueno, irá a más velocidad o menos velocidad, pero lo puedes hacer ya. Y eso va a permitir. Y eso va a poderme competir en los momentos de convenience con el tupper muchas veces al restaurador. Que lo que pide, la gente se lleva el tupper porque quiere comer en 20 minutos. Pues vamos a poder dar ese servicio en 20 minutos. Hay otra serie de cuestiones, no voy a enrollar más porque me estoy pasando de los minutos que me dijiste ayer, ¿no? Ahí yo creo que todos esos elementos son los que están mejorando y van a mejorar la tecnología y el servicio. Y, por ejemplo, también ver eso que decías, pues ver la vaca, el entorno donde está el producto, porque también lo está pidiendo el consumidor. Todo eso es lo que va a mejorar el servicio, la experiencia de esos restaurantes y ese restaurante que también va a tener la robotización o otra serie de elementos que van a entrar a hacer la experiencia, o los hologramas, ¿no? Que eso ya se está pasando en Japón o en China, pero todos son los elementos que va a cambiar la configuración con inteligencia artificial. Beats, por ejemplo, es la mayor empresa de restauración de Big Data. ¿Por qué? Porque tiene con su aplicación 2 millones de clientes. Digo, ¿esto es tan sencillo? Pues el Big Data, con esos elementos, puedes estimar muchísimas cosas y trabajar mucho con esa base de datos. Casi vale, diría yo, su aplicación más que a veces la propia compañía en el largo plazo cuando estamos hablando de datos, ¿no? Pero bueno, yo te dejo corto y luego seguimos, bien. ¿no? O sea, está muy bien tener vuestras dos visiones, que yo creo que son desde dos puntos de vista, pero necesaria tener la de un cocinero, que yo antes hablaba con Josian, le comentaba, como chef gestor tienes que hablar, y él nos comentaba, bueno, gestor como gestor de problemas, es lo único que me toca, pero bueno, que sí que hay una parte de gestión que obviamente tienes que asumir. Al frente de Nerúa, dentro del Guggenheim, también está Bistro Guggenheim, y nos puede quizás dar tu visión desde ese lado. Bueno, al final hay que entender que vivimos una revolución que estamos empezando a entenderla ahora mismo, porque en la hostelería siempre se ha manejado todo con papel y boli, ¿no? Hace 4 días hacíamos las reservas con un papel, cogías el nombre y la hora, ¿no? Y todo funcionaba. En nuestro caso, al final, lo que nos permite es ser mucho más eficientes. Hoy en día necesitamos documentar todo lo que hacemos en el aspecto creativo, tener enlaces con diferentes fuentes y, de alguna manera, tener una relación entre nosotros para fluir. Lo que te permite todo esto es ser mucho más ágil en el día a día, en el trabajo, pero también más esclavo, porque hay momentos en los cuales, cuando esto se bloquea, te quedas sin red, entra un virus, te fastidia todo. Entonces, eres muy poquito eficiente frente a todo ese tipo de problemas porque, claro, no estás preparado. Entonces, estamos desarrollando un hábito para hacer todo esto, estamos desarrollando una cultura interna para funcionar con todo esto. Entonces, al final, no hay un modelo de negocio global para todo esto.
negocio tiene sus necesidades y va buscando sus herramientas con el fin de ser más eficiente en el día a día. Para mí, la tecnología lo que te permite es ser más eficiente, llegar más lejos, y hay muchas maneras de entenderlo. Es decir, lo que te aporta en el día a día y lo que te ayuda a proyectar hacia afuera. Pero siempre hay una parte importante que es el margen hacia la sorpresa, ¿no? Y creo que es la parte interesante. Cómo gestionar la sorpresa, que es lo que va buscando el cliente, ¿no? Gestionar pues, esos momentos para que llegue a tu casa, para que se encuentre con unas cosas, para que vaya descubriendo. Eso es importante. Y por otro lado, pues al final entender que esto es un... Bueno, estamos empezando a entender cómo funciona. Hay algo de lo que estábamos hablando y que tiene que ver con lo que estás diciendo, que por un lado el uso de nuevas tecnologías, la digitalización, tiene como objetivo elevar la eficiencia, obviamente. Por otro lado, también parece que para el hostelero, el dueño de un negocio, puede aumentar la vulnerabilidad ante determinadas cosas, lo que tú decías, si se te cae el sistema de tu restaurante, un montón de gestiones pequeñas del día a día te descolocan ya tu organización. Pero hablábamos mucho del factor humano y la relevancia que tiene, cómo mirando hacia el futuro, pero viendo también el presente, hasta qué punto la automatización de determinadas tareas, determinadas funciones, puede reemplazar el factor humano que Ferran insistía en que en este negocio era clave. Quizás Josian puede empezar y luego la opinión de los tres puede estar muy bien. En mi caso, todo esto que estamos hablando es fantástico, es maravilloso, pero la realidad es que el valor añadido de nuestro trabajo tiene que ver con el factor humano, con el trabajar esos pequeños detalles, que es lo que es la excelencia, ¿no? Y es el valor añadido, es el lujo, y eso solo lo pueden hacer las personas. Y hay un trabajo de educación profesional para que la gente de tu equipo entienda cuáles son esas claves, ¿no? El factor humano es, en la alta cocina, lo que la gente va buscando. Y eso es fundamental. El día que desaparezca el factor humano de la alta cocina nos hemos cargado todo. Porque, vale, está muy bien que hemos avanzado desde un restaurante primario que era un espacio en el cual gente con un saber hacer te atendía, te daba de comer, etcétera, etcétera, a meter otros elementos, como lo que es el diseño, como lo que es la filosofía, como lo que es, bueno, esas cosas que te ayudan a ser mejor, ¿no? Y esa combinación entre diferentes disciplinas que te ayudan a evolucionar, ¿no? La tecnología, la creatividad forma parte de nuestras vidas, pero en realidad el elemento diferenciador más puro que puedes tener es el factor humano, porque es la atención a las personas y es el contacto que tienes cuando tú llegas al restaurante. Y esas primeras palabras son determinantes para empezar la experiencia. Son palabras de confianza, son palabras de convicción, son palabras en las cuales la gente empieza a relajarse y disfrutar. Porque hasta entonces todos son expectativas y es una tensión por llegar, por acercarte, por si eso que has visto, por si eso que has leído es cierto, porque tú siempre vas por una razón a lo que es un restaurante. Y es cierto que en los restaurantes hay que buscar un equilibrio entre todo, y lo más difícil de mantener en un restaurante es la coherencia entre lo que se cuenta, lo que se hace, la eficiencia, pues bueno, algo que podemos llamar como sostenibilidad. Y hay que seguir trabajando con las personas para conseguir llegar al corazón y a las emociones de la gente a través de un lenguaje que tiene que ver con lo que es la cocina. Y para mí los grandes comunicadores de lo que es el restaurante son los camareros, que son los que tienen esa conexión empática con lo que es el cliente y que articulan todo ese discurso que el cocinero se pierde, porque el cocinero está muy centrado en la técnica, en el hacer, en el momento, ¿no? Uno de los cambios importantes que hemos tenido en Nerúa es que el cocinero tiene relación con el cliente, pero desde el primer momento. Y cuando tú le miras a la cara a la persona que le vas a cocinar después, las cosas cambian. Es decir, de alguna manera, los cocineros y gente joven, porque somos un equipo joven, pues tienen esa conexión con el cliente, son más consecuentes de las cosas que ocurren en el restaurante. Y crear esa sensibilidad es importante. Ángel, tu visión. Bueno, sí, yo añadiría, estoy totalmente de acuerdo con el factor humano. Nosotros como fabricantes de herramientas de gestión, ya desde que hicimos la primera pantalla táctil, pensando, porque en aquel momento cuando habían los TPVs en modo texto, un camarero podría decir o el TPV o yo, entonces era importante hacerlo fácil. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo que a nivel de gestión, que es de lo que puedo hablar, ¿qué es lo que mejor sabe hacer un cocinero o un gran chef? Cocinar. Cocinar, ¿no? Esto es evidente. Por lo tanto,
lo que tenemos que hacer desde las herramientas de gestión es hacérselo tan fácil. La palabra usabilidad tiene que estar en la mente de cada uno de nosotros que tenemos que desarrollar las aplicaciones, porque si las aplicaciones no son usables, es imposible. Eso es. Si yo no puedo controlar el negocio con un dedo desde el smartphone o desde la tablet, tengo dependencia que otras personas me den unos informes, pero ya no lo puedo saber al momento. Si yo no puedo componer un plato de una forma extraordinariamente fácil con una herramienta de gestión, al final lo tendré que hacer de otra forma, pero ya no es lo mismo. Por lo tanto, entendemos que la usabilidad tiene que ser la clave de todo. Y además lo añadiría con un punto que nosotros nos encontramos por el hecho de tener distribuidores en todo el mundo, que las personas que realmente tienen la capacidad y que tienen los conocimientos para implantar hoy en día las soluciones informáticas es el recurso más escaso que existe. Por lo tanto, o desarrollamos aplicaciones y sistemas de gestión que sean extraordinariamente usables para ayudar al factor humano a desarrollar su creatividad y su negocio, o nos encontraremos que serán muchas aplicaciones pero que no estarán interconectadas entre sí ni tampoco serán posible implantarlas. ¿Cuántas malas implantaciones existen por falta de conocimiento del implantador? Porque vivimos en un mundo que además hay mucha rotación de personal, por lo tanto, las herramientas de gestión tienen que ser una ayuda para que el restaurante pueda desarrollar su actividad. No tiene que ser una complicación, no puede ser una esclavitud, muy al contrario, ¿no? Tiene que ser un elemento facilitador. Por lo tanto, nosotros lo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo es en esto. Es no solo a nivel de la operativa de venta, sino a nivel de la operativa de gestión. Porque a nivel de la operativa de venta, y enlazando un poco con lo que decías tú, de la recepción que tiene el cliente, sí que es verdad que en ciertos establecimientos, como puede ser comida rápida, el hecho de que un usuario puede interaccionar contra un kiosco, que ahora están de moda los kioscos, y pienso, digamos, que es el paso para que interacciones con el móvil. Tú ahora vas a un Burger King en el aeropuerto y puedes pedir en un kiosco o desde el móvil, aparte de ir a caja. Bueno, pues la mayoría de gente pide en el kiosco y no desde el móvil, porque el kiosco es 32 pulgadas, porque tiene mucha más visibilidad, pero sí que la experiencia de usuario que tiene un cliente en este tipo de producto sí que es mejor y además es mucho más rentable para el establecimiento, porque teniendo una cocina eficiente se demuestra que interaccionar contra un kiosco, contra un smartphone, además sube la venta promedio. Por lo tanto, sería esto, y a nivel de gestionar, dar usabilidad a las herramientas para poder gestionar adecuadamente un establecimiento y después, evidentemente, incorporar las nuevas tecnologías para incrementar la venta promedio, para captar más clientes, que es evidente que hay que hacerlo, ¿eh? Pero desde el punto de vista de hacerlo fácil y que todo esté interconectado, si no, seremos esclavos de nuestros propios actos, ¿no? Juan Ignacio, que creo que quieres ser un poco más a mí me han dicho cañero que por el provocara lado un poco, humano. entonces, mira, un Smart Kiosk genera un 15% más de ticket medio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo creo que el factor humano, ahora mismo, si vemos, estamos en tasas de paro, que dice la tasa natural de paro de España estará en torno a un 15%. Pues aún así empieza a haber problemas de contratación de gente. Entonces, en cuanto a la tecnología y la inteligencia artificial baje, una parte, yo siempre querré la experiencia en mi momento de ocio, pero en mi momento de convenience yo quiero comer, o sea, comer bien, comer un producto y que me tiendan lo más rápidamente posible. Entonces, todo eso va a hacer, en el momento que baje, introducción de hologramas, inteligencia artificial, robótica, otra serie de elementos que van a hacer que vaya más rápido. Luego, cuando quiera irme a tener una experiencia con mi familia o con mis amigos o con quien quiera a un sitio, pues buscaré otra serie de factores humanos. Pero no hay que, cuando decía al final, por ejemplo, España va a ser un país de viejos. Cuando uno es un país de viejos, va a buscar que en el restaurante me potencien todos aquellos elementos que mejoren mi salud, ¿no? Que va a ser uno de los elementos fundamentales en los restaurantes de los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema de diabetes o tengo un problema de no sé qué, voy a querer que me solucionen todas esas cuestiones. Y ahí también el papel del factor humano también lo tendrá que solucionar, pero tecnológicamente tendrá bases de datos y tendrá entornos para poder gestionar todo esto, porque la biogenética, aunque lo decía y así termino, eso va a generar otros elementos. Con lo cual, el factor humano, evidentemente, es importante porque es un sector servicios, pero va a haber muchos elementos que en la vida diaria van a gestionarse de otra forma, porque el tiempo, y eso lo vais a hacer vosotros, porque al final la inteligencia artificial, ahora pensamos que es muy complicado, si ahora te imitan la voz, en cualquier momento te va a llamar alguien y te va a imitar la voz de un amigo tuyo, y esos van a ser los problemas de ahora, y te van a engañar. Digo, esas son cosas que van a pasar en 2 años.
Entonces, esto es lo que tenemos que ver, con lo cual el factor humano va a quedar como para productos de alto valor añadido, para restaurantes como el tuyo, y de gran experiencia gastronómica, pero para otros va a cambiar absolutamente todo. Sí. Diego, quiero provocar un poco para ver que hablemos, porque si no esta mesa redonda parece un meeting de cada uno, ¿no? Entonces, vamos a ello. Yo creo que al final, a ver, la tecnología es para ayudar, no para sustituir a las personas. Y tiene que ayudar a hacer mejor el trabajo. Y cada modelo de negocio necesita unos ritmos y unos tiempos. Entonces, hay dentro de todo el abanico de lo que es el sector servicios y lo que es la hostelería, pues al final cada uno requiere de unas cosas. Yo entiendo perfectamente lo que tú dices, que hay sitios que lo que compras es tiempo, que lo que compras es inmediatez y lo que vas buscando es un producto de una calidad muy estandarizada y necesitas esa agilidad, ¿no? Y eso es fundamental. Pero hay otros momentos en la vida que lo que necesitas es conciliarte contigo mismo y vivir una experiencia de otra manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, en cada momento la tecnología ha de utilizarse de una manera diferente, pero nunca tiene que sustituir a las personas, porque las personas al final son las que tienen ese punto de temperatura que hace que las cosas sean diferentes. Yo pienso que un reto de la hostelería al futuro es intentar buscar que la gente tenga más estos momentos, ¿no? de ocio y de deleite, ¿no? Si no, tenderemos a tomarnos una pastilla y ya está, ¿no? Ya tendremos todos los nutrientes, ¿no? Yo pienso que este es el gran reto, ¿no? Y lo que es fundamental es que es ir de la mano. Hoy en día hay muchas disciplinas que ayudan a mejorar una disciplina. Todos los que trabajamos en el mundo de lo que es la creatividad necesitamos relacionarnos con unas personas para dar más valor a nuestro trabajo, hacerlo más eficiente, que el trabajo cueste menos en realidad, y en eso estamos trabajando todos. Y la tecnología es fundamental porque nos ha cambiado la vida, pero nos tiene que cambiar la vida en positivo, no alejarnos de nosotros mismos. Entonces, cuando te aleja de ti mismo, a mí eso me da miedo. En eso estoy de acuerdo contigo. Al final, dependiendo del modelo de negocio, llegaremos a ese punto y la tienes que utilizar para gestionar mejor. El Internet of Things te va a permitir, a lo mejor, dedicar a hacer otro tiempo como cocinero de cosas que ahora tienes que estar más encima. Pero al final, digo, es un elemento, como tú dices, cada uno lo utilizará de su forma para ser más eficientes, que es el objetivo de todo esto, ¿no? Vamos a ver si hay alguna pregunta del público. Sí, la pregunta es, ¿dónde traza uno la línea, ¿no? Como que siempre que empiezan a entrar nuevas tecnologías, hay un grupo como que la acepta y hay otro que genera rechazo, no se controla Thermomix. Había muchos cocineros que decían que lo que hacía era como alejar al cocinero real de la comida. Ahorita vemos brazos mecánicos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde traza uno la línea? Esto es tecnología y hasta aquí empieza... Hasta aquí ayuda y ya desde aquí ya está reemplazando al ser humano. Bueno, para los tres, ¿no? La pregunta para los tres. Yo creo que hay que probarlo todo y luego elegir, ¿no? Al final, sin tener tu experiencia, sin saber de qué van las cosas, pues tampoco puedes opinar, ¿no? Entonces, ahí depende de cada uno. La decisión es personal, pero yo siempre invito a todo. ¿Esto es bueno, esto es malo? Pues bueno, pruébalo y elige, ¿no? Entonces, hay que estar abierto a probar nuevas cosas, hay que estar abierto a hacer nuevos caminos y luego elegirlos. Y sobre todo, tener la capacidad de esos caminos, adaptarlos a tus necesidades. Porque no hay nada perfecto ni nada malo, pero tienes que buscar ese equilibrio. Entonces, a mí me gusta escuchar a esta gente porque tiene una visión que yo no tengo en este campo y me nutre. Todo lo que te ayude a mejorar, a hacer las cosas mejor y que te permita experimentar es fabuloso. No, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Al final, igual que cuando vas a un restaurante, dices, terminas probando platos diferentes que no has probado en otras ocasiones. Es que a eso sales. A eso sales, claro. Porque si solo vas a tomar solomillo todos los días, pues nos volvemos a los restaurantes 0.0, ¿no? De 1980. Nosotros lo que buscamos es la experiencia, ¿no? Y ahí está en descubrir y que la gente te demuestra cosas diferentes. Entonces, la tecnología, pues probarás y utilizarás aquello que, en función de tu modelo de negocio, que decía Ferran Adrià, necesitarás una determinada tecnología. Que lo bueno que ha permitido esta revolución es que antes las inversiones en capital solo las podía hacer Telefónica, Iberdrola. Hoy, con la bajada de costes, la puede hacer cualquiera. Eso es lo bueno. Y tú podrás, en función de tu modelo de negocio, utilizar unas cosas u otras. O sea, que la tecnología podrá
desaparecer. Si cuando estábamos hablando con el delivery, ¿no? Lo que se habla en las Black Kitchen, ¿no? Es que hay conceptos que no van a ser restaurantes, simplemente van a mandar comida a casa. O sea, van a competir, los restaurantes vamos a competir con Amazon. ¿Por qué Amazon ha comprado Whole Foods? Comida orgánica. Porque quiere saber cómo gestionar los frescos, pero Whole Foods no vende como Carrefour, vende platos preparados. Entonces, ahí está lo que vamos a competir y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, cada uno elegirá su punto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Una más y aprovechamos para... Hola, buenos días. Esta pregunta es para Ángel. A ver, he trabajado en empresas de telecomunicaciones y somos muy dependientes de los proveedores de software en general. Cuando los compramos, a ver, en el día a día siempre hay que estar llamando al proveedor, mira, hay que pagar la cuota de mantenimiento mensual. Y un poco lo que decía aquí José, ¿cómo hacemos cuando el software se traba? ¿Cómo hacemos cuando hay un virus? Es decir, ¿cómo hace ICG en este caso para hacerme mi labor diaria más fácil y más cero dependiente del proveedor de software? Primero, investigar e innovar. Nosotros tenemos un departamento que hace ya muchos años que estamos trabajando en un nuevo modelo de gestión que va a sustituir todo lo que tenemos y que esperamos lanzar al mercado ya el año que viene, en septiembre del 2018, que haremos una convención para lanzarlo. Entonces, es evidente, antes lo he comentado, ¿no? Es decir, actualmente las tecnologías, los sistemas de gestión tienen una dependencia muy grande de muchos factores, principalmente del conocimiento de los implantadores. Y entonces, esto es lo que tenemos que provocar. Tenemos que hacer que las tecnologías sean transparentes, sean naturales dentro de nuestro día a día, no que sea una limitación a poder hacer las cosas, ¿no? Y claro, evidentemente, de la misma forma que en una empresa puede haber una dependencia sobre una persona que tiene conocimientos avanzados de informática, esto también sucede en las empresas de informática y esto es lo que no debería ser, ¿no? Y nosotros el futuro lo vemos en este sentido, en el sentido de que no sea necesario grandes implantaciones, sino que el software se despliegue con naturalidad, que lo puedas hacer todo con un dedo, y esto afectará también a los costes, porque se reducirán drásticamente los costes, porque en el momento que no haya este servicio tan avanzado y este recurso tan limitado, pues hará que la tecnología se pueda desplegar mucho más con naturalidad y mucho más masivamente, ¿no? Y que no hayan estos temores que todavía existen y en el sector de la restauración existen, de no dar un paso porque nos vemos incapaces de asumir este cambio. Sabemos que tenemos que gestionar mejor, pero no tenemos las herramientas para gestionar, ¿no? Nos hablan de todo lo que vendrá, pero todavía tenemos que asumir lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, asumir aquí es donde nosotros, principalmente desde ICG, pues estamos haciendo todo nuestro trabajo para facilitar esto, para facilitar la gestión, ¿no? El problema de todo esto, o sea, es al final, por poner un pero, que yo lo he vivido muchas veces, cuando todos estos sistemas te van al garete y estás en plena producción, en pleno servicio, ¿qué haces? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Cuando las cosas ya no dependen de ti, ¿no? Nosotros nos hemos visto en estas emboscadas cientos de veces y posiblemente la ley de Murphy pues es la más justa que existe, porque nunca falla. El día más complicado y tal, entonces se te va. Entonces ahí lo que hay que recuperar es el sentido del humor, que es el que nos falta, y seguir para adelante y atender a la gente con la mayor honradez posible, ¿no? Y ya está, y confiar en la gente que sabe para que te lo solucione. No hay más que hacer. Pues nos encantaría continuar, no tenemos tiempo para más ni preguntas, pero es verdad que vais a estar por aquí, que les intentéis pillar en el café, porque son tres perfiles muy distintos, súper interesantes, que yo creo que solamente esta mesa redonda es una jornada entera de un día, porque al final tenemos que abarcar desde las necesidades más básicas de un pequeño negocio a las más sofisticadas. Y bueno, creo que estamos en un momento de cambio y que la creatividad ya no solamente está en el plato, sino en todo, en el modelo de negocio, en el uso de tecnologías. Y bueno, muchísimas gracias y ojalá el debate siga, aunque sea en el café o por aquí por los pasillos, ¿vale? Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias.